Profesor académico Fernando Tuesta, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, acaba de editar, como editor, valga la redundancia, un libro sobre elecciones 2016. En cualquier momento les vamos a mostrar la carátula cuando la tengamos. Yo ya tengo el libro, pero ha estado tan bueno que me lo he quedado en la casa porque lo estoy leyendo, si no desaparecen los libros, Fernando, como bien sabes, pero ya lo vamos a mostrar. Es un análisis, por supuesto, desde varias perspectivas, desde varios autores, incluyéndote, por supuesto, de lo que fue este proceso atípico incluso para los estándares peruanos, que suelen ser, ¿no?, irregulares de alguna manera, pero que sin duda explican mucho la situación que estamos viviendo, la situación política. ¿Cómo resumirías tú los puntos de lo que se vivió en estas elecciones y cómo nos explican este presente? Bueno, el libro es un esfuerzo colectivo del grupo de investigación de partidos y elecciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú que coordino. Y entonces decidimos enfrentar este proceso electoral, no haciendo un recuento cronológico de los hechos, ni tampoco tomando candidatos de manera parcial, sino tratando de, digamos, acercándonos al proceso de diversos ángulos. Entonces, hay un capítulo, digamos, introductorio, pero luego mirás que tiene que ver, por ejemplo, de cómo se desempeñan los partidos en las elecciones internas del año 2016, sobre la finanza de los partidos, sobre los equipos de campaña, sobre los discursos de los candidatos presidenciales, sobre el uso de redes sociales, también sobre los resultados electorales y sus análisis tanto en Lima como en provincia, el voto preferencial. Es decir, lo que tomamos es, repito, un conjunto de ejes que intenten explicar esta elección, que efectivamente es atípica en un sentido, aun cuando decir esto en el caso peruano ya parece un hecho recurrente, ¿no? Pero el subtítulo es justamente un país dividido y un resultado inesperado. Esto último tiene que ver sobre todo... Ahí ya consiguen el libro en todas las librerías. Ahí está. Sí, así es, del Fondo Editorial de la Universidad Católica, sí. El resultado inesperado tiene que ver básicamente sobre la segunda vuelta. Es decir, hasta 10 días antes, quizá una semana antes, era muy difícil pensar que Pedro Pablo Kuczynski pudiera remontar este resultado de intención de voto que le era adverso durante toda la parte casi 2 meses de la segunda vuelta. Y un país dividido en el sentido justamente de los resultados, 40.000 votos de diferencia, evidentemente hacen de este proceso electoral solo comparable con el año 1962 de un resultado tan ajustado. Tan ajustado. Ahora, yo tenía una observación ahí cuando leí precisamente la aseveración sobre el resultado inesperado que se explica también en el libro. El hecho que al comenzar la segunda vuelta Kuczynski le llevara 4 puntos en las encuestas a Keiko Fujimori, la primera encuesta, recuerdo, 44-40, que claro, todos esperaban con mucha expectativa esa primera encuesta para saber cuál era el punto de partida de lo que en esencia es una nueva elección, como se dice, ¿no?, de las segundas vueltas. ¿No crees que eso haría no tan inesperado el resultado? Es decir, se marcó la cancha en lo que era el potencial del antifujimorismo, que al final se impuso por esos 40.000 votos, pero se impuso, con los altibajos que tuvo Kuczynski, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la mayor competencia en primera vuelta? No quién ganaba la primera vuelta. Keiko Fujimori mantuvo su intención de voto a lo largo de meses, ni siquiera 2016, desde el 2015 su intención de voto se mantuvo con una gran diferencia de los que aparecían segundos. Allí el tema era Pedro Pablo Kuczynski en las últimas semanas y Verónica Mendoza. Allí se jugó parte de la primera vuelta. Y entonces cuando gana Pedro Pablo Kuczynski, digamos, parecía que había ganado la elección, ¿no? Entonces eso le da un impulso y una expectativa grande que tras él además van a aparecer efectivamente coaliciones antifujimoristas importantes. Pero ¿qué pasa? Pero Pablo Kuczynski hace una mala campaña. Él en realidad no es un buen candidato. Puede ser todo lo que tú quieras,
pero como candidato no llegó a mantener, fortalecer e impulsar esa diferencia que tú señalas en la primera encuesta. Pero si tú comienzas a ver luego las otras encuestas, esto ya se invierte. Keiko Fujimori... El debate Piura... No, Keiko Fujimori espera sentada el resultado para ver con quién se va a enfrentar, pero ya el día lunes ella estaba en campaña. Hace este famoso viaje por el sur. Hace una campaña muy profesional y logra repuntar. Pero Pablo Kuczynski descansa la primera semana, la segunda semana se va a Estados Unidos de manera inexplicable. Y él mismo lo dice, ¿cuánto bajé por irme a ver a mi hija? ¿No? Y pero, todo en fin. Mira, uno puede extrañar a los hijos, pero dice sí, 8 días, él, 8 días en plena campaña. Y en el interín hay conflictos internos al interior de su partido. Varios de sus consejeros le decían que no se enfrente abiertamente a Keiko Fujimori, contraviniendo la naturaleza misma de la segunda vuelta, que es alternativas pues excluyentes, no hay manera. Pero Pablo Kuczynski no logra repuntar si no es por dos hechos que se conjugan. Uno, el tema que ya es conocido, que relaciona a la denuncia de Joaquín Ramírez, sí, y que no supo manejar Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene ahí una gran responsabilidad. Pero eso fue un punto de apoyo para el aglutinamiento del antifujimorismo, que al lado de las denuncias con temas de democracia y derechos humanos ya había tenido un techo. El tema del narcotráfico en realidad le adhiere un elemento más que aglutina. Y que no es del pasado. No es del pasado, efectivamente que es del presente, y que tiene que ver además, repito, con la administración del conflicto. Porque Keiko se queda sola, se queda sin sus dos, dirigentes importantes que salen a través de este problema, que si lo hubiera manejado de otra manera quizá estaríamos en otro escenario. Esa Keiko, ¿qué nos dice de la Keiko de hoy? De la Keiko que reaparece la semana pasada vía Facebook con un mensaje que muchos no entienden. Tiene una lógica, yo sé, ¿no? La conversábamos esta mañana incluso con el Mundo del Águila sobre que el Congreso no quiere ver las reformas que puedan tener que ver con los maestros, entonces le pasa la pelota al Ejecutivo con el tema de las facultades. Pero este estilo, que a mí me parece, la verdad, bizarro, como jefa de oposición, todos dicen, es su estilo, qué sé yo, pero que a estas alturas no podamos tener acceso, los periodistas, a una conversación cara a cara, a conferencias de prensa, a poder tener preguntas y respuestas como las que estamos teniendo en este momento, a mí me parece francamente digno de curiosidad. Mira, parte de los efectos de las elecciones del 2016 lo vivimos. En primer lugar, este diseño institucional que permite que tengas un presidente de la República y un partido opositor con mayoría absoluta, nunca antes visto en la historia del Perú. No exagero. Han habido casos de coaliciones de partidos opositores, en el 48, en el 62, o coincidencias. Pero una mayoría única como esta, no. Pero una mayoría única donde un partido puede decidir los destinos de este país, nunca. Ese es el primer efecto. El segundo es que la lectura de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, digamos sus más cercanos colaboradores, es que en realidad le robaron la elección. Les robaron la elección porque no dejaron que voten unos policías. Así es. Y porque la conspiración mediática jugó en contra de... Y entonces, ese perder en el último minuto es altamente frustrante y seguramente doloroso. Digamos, el conjunto de actos, mensajes y la forma como se ha tramitado estos tienen que ver muy relacionado con el resultado electoral y cómo esto se produjo. Y el tercero es cómo va a conformar su lista de congresistas que hoy día pueblan la mayoría del Congreso. Son coaliciones también de intereses particulares de diferentes sectores que anclan a una oposición que acusa al gobierno de no tener norte, pero que tampoco parece él tener el suyo. Y muy por el contrario, Fuerza Popular en muchas ocasiones, no digo en todas, tú ves que hay agendas individuales de los parlamentarios que se sobreponen a una agenda partidaria clara.
Entonces digo, salvo situaciones generales, tú ves, por ejemplo, en el tema de educación, le dice vamos a dar al gobierno facultades legislativas. Sin embargo, uno se pregunta en el año, teniendo mayoría absoluta, ¿qué se hizo por educación? Y muy por el contrario, ahí tenemos intereses particulares bien sentados en los escaños del Congreso, que lo que quieren es frenar la reforma universitaria, probablemente quieran también, curiosamente, en coincidencia con estos sectores radicales que encabezan ahora sí, de manera práctica, la huelga magisterial, modificar la ley del magisterio. Y entonces, estos son efectos de las elecciones del 2016 y de alguna manera tienen que ser leídos así. Para terminar, Fernando, tú has impulsado siempre el tema de reforma electoral, aquí siempre lo hemos hecho, sabemos en qué está, se está volviendo, ¿no?, a relanzar, esperemos que eso, pero para no hablar de ese tema que seguramente habrá un momento, ¿qué podría pasar en lo práctico de aquí en adelante para que esta relación, para que la vida política del país funcione mejor? ¿Podría pasar algo o vamos a tener que acostumbrarnos a lo que tenemos ahora? Es una pregunta extremadamente difícil, ¿no? Efectivamente lo hemos conversado acá. A ver, una reforma no va a acabar con los males de la política, pero sin reforma esto va a empeorar, para decirlo en términos generales. Fuerza Popular no es la única responsable de que esto no suceda. Acá hay responsabilidades compartidas, pero Fuerza Popular tiene justamente la fuerza a través de los votos para impulsar esto. Se supone que parte de la reforma se está discutiendo en la Comisión de Constitución. Esperemos que los avances sean reales, porque el próximo año lo que vamos a tener son elecciones regionales y municipales con más de 110.000 candidatos, en donde si el problema han sido de variado tipo, incluido el problema del dinero, este es el espacio en donde va a circular justamente el dinero que condiciona a la política. Si no estamos y no reparamos de una vez por todas que este es un tema clave, no solamente de la elección y la representación, sino que estos van a ser las autoridades que van a gobernar el país a nivel subnacional, realmente estamos perdiendo ya no solamente el norte, sino también la guerra con varios flagelos, entre ellos la corrupción. 110.000 candidatos son los que tendremos en las elecciones del próximo año, más de 110.000 candidatos, y uno pues puede imaginarse en lo que esto va a terminar si efectivamente una reforma no cierra este año 2017. Gracias. Gracias a ti, por acompañarnos esta mañana. Compren el libro Las elecciones del 2016 que acaba de ser editado. Vamos a hacer un corte, regresamos con mucho más en TV Perú Noticias.